Toda ciudad tiene un rostro. Lo componen pocos elementos, tangibles e intangibles, que son las profundas líneas simbólicas de su identidad. Cada uno de esos elementos da la impresión de ser eterno, pero no lo es. De hecho, es tan frágil que el más leve soplo de la historia lo transforma, lo deteriora, lo destruye. Pareciera que el último siglo, el del florecimiento mundial de las megalópolis, diluye sin remedio las líneas de la identidad de las ciudades. No lo logra, aunque cotidianamente las esconde y las arriesga. El ejemplo de la Ciudad de México podría ser paradigmático. La urbe se extiende y sus fronteras se pierden todos los días. Exige servicios y recursos. Abandona su proporción humana. Sin embargo, los rasgos de la Ciudad de México han soportado los embates. El más profundo de esos rasgos, además, es el más antiguo. Se trata del conjunto de edificios en el corazón de su traza primigenia. En todas las culturas, las plazas han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades. A lo largo de la historia, estos espacios abiertos, generalmente en el centro de las ciudades, han funcionado como sitios de confluencia de los habitantes para eventos políticos, culturales y religiosos. En Mesoamérica, la plaza podía ser una representación del centro del mundo, y en ella se realizaban las ceremonias trascendentales para la vida de los pueblos. Era el lugar donde la cosmovisión se hacía presente a través del trazo arquitectónico y la orientación de los edificios que la rodeaban. En Teotihuacán, el gran cuadrángulo de la ciudadela es una plaza hundida en cuyo centro hay una estructura elevada que era utilizada para festividades civiles y religiosas. Alrededor de la plaza principal de Palenque se construyeron los múltiples palacios, templos y tumbas de este centro ceremonial. La gran plaza de Montalbán, en la que podían reunirse hasta 10,000 personas, funcionaba como centro ceremonial, pero también para el mercadeo de distintos productos que intercambiaban los pobladores del Valle de Oaxaca. En Tenochtitlan, la plaza del Templo Mayor era un espacio sagrado y un sitio fundamental para la vida religiosa, política y económica de los mexicas. Ya en el siglo XVI, el conquistador Hernán Cortés la convirtió en la plaza mayor de la Ciudad de México y con el tiempo se transformó en un espacio simbólico por excelencia. Estamos en lo que yo consideraría el corazón del universo. En algún relato, Italo Calvino hablaba de la memoria del mundo. Y la memoria del mundo se guardaba en un pequeño sitio en donde iban a dar todas las cosas que producía el ser humano. Una biblioteca es lo más cercano a eso y por eso pienso yo que es el corazón del universo. Para hablar de estos espacios, los grandes, los pequeños y los criterios para mantenerlos, tenemos como invitado al arquitecto Raúl Delgado. Bienvenido, Raúl, que vamos a hablar de los espacios arquitectónicos de las grandes urbes, pero también de los edificios y de estas líneas de identidad de lo humano. Comencemos por las ciudades, Raúl. Pues sí, efectivamente, como lo señalas, el espacio también es el recipiendario de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, en suma, las relaciones antropológicas, pero también la arquitectura, la construcción de espacios o la transformación del espacio cristaliza y condensa las tecnologías de su momento. De tal manera que podemos leer a través del tiempo y a través de las huellas de las herramientas el nivel de desarrollo científico y tecnológico del momento en las arquitecturas. Y la arquitectura, además,
constituye ciudades. Primero, y recordemos en tiempos medievales, cómo se construía la catedral en el centro, y luego en el resto del burgo comenzaban a hacerse las construcciones habitacionales. Para el caso de las ciudades mexicanas, esta organización en plazas, en calles, etcétera, ha sido una de las preocupaciones de los historiadores, pero también de los arquitectos restauradores. Comencemos por las plazas. ¿Tú cómo ves la idea de una plaza virreinal con su utilidad actual? Sí, efectivamente, la organización del espacio tiene que ver con la organización económica, la organización política, la organización social, la organización familiar. Y, digamos, las ciudades que heredamos, no tanto las prehispánicas, de las que siguen dándonos enigmas todavía, digamos, provienen de la cultura occidental. El virrey de Mendoza, recordemos, siguió casi un tratado renacentista para organizar las ciudades y lo tenía como libro de cabecera. Entonces, a partir de la plaza, de la instalación del espacio religioso, del espacio administrativo, político, constituían el núcleo de lo que después iba a ser el resto de la ciudad. Y los primeros solares, pues desde luego destinados a los administradores o a las autoridades militares o a los que tenían cierto poder económico. Desde hace más de 500 años, miles de personas en miles de actos se han congregado en la Plaza Mayor de México. El ruido del zócalo es la prueba de la larga respiración de una sociedad viva y de una urbe que en el mismo sitio, con el mismo nombre y las mismas piedras, ha tomado distintas formas a lo largo del tiempo. Desde el siglo XVI, la Plaza Mayor ha sido lugar de procesiones religiosas, desfiles militares, verbenas populares, tianguis y mercados. Fue sede de intermitentes entradas triunfales de virreyes. Allí estuvo la estatua ecuestre de Carlos IV. 2 ejércitos invasores y un par de emperadores lo cruzaron. Porfirio Díaz lo mandó iluminar y los caudillos revolucionarios cabalgaron sobre sus adoquines. El Zócalo ha visto batallas de flores, corridas de toros, fiestas y cuartelazos. El último fue el muy sangriento febrero de 1913, al amanecer del México moderno. Sonidos de guerra y paz. A lo largo del siglo XX y todavía ahora, ha sido lugar de concentraciones políticas de apoyo o contra el régimen. Y en épocas más recientes también de espectáculos multitudinarios, un efímero museo ambulante y pistas de hielo. Y es que la Plaza Mayor de la Ciudad de México no es un objeto inanimado. Bajo el título de Plancha Central, Plaza de Armas o Zócalo, el ruido sigue siendo la prueba de su gran y multisecular aliento. El mantenimiento de estos espacios para hacerlos vivos sigue siendo una de las preocupaciones de los restauradores y de los arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Efectivamente, en el siglo XIX también hay transformaciones muy importantes, nuevos conceptos sobre la organización pública del espacio y también el espacio interior privado de las casas. Se transforma. Recordemos también que la economía ha evolucionado de otra manera, la revolución industrial, después de la revolución francesa, en fin, y eso también marca imperativos de transformación en la ciudad. Recordemos los trabajos de Haussmann en Francia y cómo van a tener su eco en el Paseo de Bucareli o en el Paseo del Emperador llamado originariamente y luego el Paseo de la Reforma, y de tal manera que las ciudades se van transformando, van evolucionando porque son vivas, son dinámicas, el hombre es intenso, tiene actividades cada vez más desarrolladas conforme evoluciona la propia economía, la propia política, la propia organización social.
toda edificación. Monumento no es la gran catedral, el gran edificio, el enorme y grandioso palacio, no lo es también la casa más modesta, la casa vernácula, la casa popular, la antigua casa prehispánica que trasciende los tiempos y llega hasta el siglo XXI con una serie de atributos que hoy se llaman sustentables, pero que han sido sustentables desde sus orígenes, respetuosas de la naturaleza, acomodadas estratégicamente para vigilar sus cultivos, orientada para que el viento no la destruya, ligera para que no la pueda tirar un sismo. En fin, los atrios solo se dan en México por la herencia prehispánica de tener la congregación y el rito religioso en espacios abiertos, muy amplios, techados de una manera tan generosa por la bóveda celeste. Y bueno, eso se trata después de reproducir dentro de las arquitecturas, pero hay un espacio de transición, es el atrio, solo se da en la Nueva España. Nada se sabe a ciencia cierta de la historia de este cuadro. Pero la acequia techada del Parián y la pequeña fuente con surtidor cerca de la Picota y el estilo de los carruajes proponen que se trata de un óleo de mediados del siglo XVIII. El virrey aparece apenas esbozado en un carruaje rojo y dorado, con su tiro de 6 caballos y sus sirvientes uniformados. Quizás sea Francisco de Croix, flamenco de nacimiento y de gustos afrancesados. Cerca de 1 millar de personajes, pintados con detalle en indumentaria, ornamento, ocupación y hasta gestos y ademanes, dan fe de la inclinación antropológica del pintor. Un par de altares muestran el espacio público donde convergen los distintos y bien jerarquizados poderes políticos terrenales y espirituales. Hay también una narrativa. El pretexto es anecdótico. La salida del virrey de Palacio rumbo a Catedral y más de un centenar de personas que atienden la procesión. En el camino, los pobladores criollos, españoles y castas quedan individualizados con los usos de la moda. Mujeres con vestidos amplios con miriñaques, mantones de Manila y otras con rebozos finos. Los hombres de casaca española de color oscuro, capas, pantalones cortos y medias blancas. En el portal de mercaderes se alinean los puestos con sus vendedores y clientes. Las indias son representadas con sus huipiles y enredos distintivos de sus etnias. La Plaza Mayor barroca. Es posible imaginar los sonidos de este pequeño universo que extendía sus horizontes por todo el mundo. Muchos de los espacios mantienen su vocación de uso originario. Tenemos los edificios políticos, administrativos, está el caso del Palacio Nacional, que fue la sede del poder virreinal, y después pues, la sede del poder ejecutivo, cuando nuestro país se convierte en una república, o las catedrales. Muchas de las catedrales de nuestro país conservan ser el recinto religioso y darle cobijo a todas las actividades, pues del bautizo, del matrimonio y todas las actividades que son el resultado de la evangelización. Además, pues son el asiento de lo que hoy en día se llaman las asociaciones religiosas. Entonces, una vocación que permanece. Otros edificios, pues tuvieron un uso que quizás nosotros no lo sabemos bien cuál fue ese uso. Es el caso de las ciudades prehispánicas. Y esas, bueno, tenemos que preservarlas para admirarlas, para gozarlas, pero también para resguardar los enigmas que todavía tienen. Y otros espacios que si los pensamos de una manera comedida y respetuosa, pueden tener otra función. Es el caso de la Ciudadela donde nos encontramos en este momento, que originariamente se constituye como una fábrica para una actividad económica monopólica de la exportación del tabaco.
Es un edificio construido después de 1785. Está construido como un barco. No tenemos otro antecedente en tiempos coloniales. Hoy en día se hacen este tipo de edificios que floten en un suelo de poca resistencia, fangoso, cuyos orígenes fueron pues un lago, y se comporta como barco en un suelo que tiene una composición de 20% de sólidos y 80% de agua. Y con el principio de Arquímedes se va a equilibrar el peso que tiene con lo que se va a hundir. Está hecho por un ingeniero militar, Miguel de Constanzó. Él lo concibe así. Sin embargo, convertido en una biblioteca y en un centro cultural, en un sitio también de encuentro social, pues es un uso noble para actividades y necesidades contemporáneas. Apenas una generación atrás, quizá 2 generaciones atrás, uno de los veteranos de la Revolución escribe sobre los sucesos de la Ciudadela en 1913 y termina su escrito diciendo que hay que destruir la Ciudadela. Es decir, hay que destruir este símbolo de la ignominia y de la ilegalidad. Por suerte, su llamado era más simbólico que real. Y de hecho lograste explicarnos ahora cómo se desdobla de ser un edificio dedicado al tabaco, después a la maestranza, después a un cuartel, después a una escuela, al corazón del universo que es la Biblioteca Vasconcelos. En general, el trabajo del restaurador es analizar el estado de conservación en el que se encuentran las obras, determinar cuál es el tratamiento que requieren y de manera paralela hacer investigación respecto al contexto histórico y a la información, al significado que tiene la obra. Es indispensable porque a partir de ahí se ajusta el tratamiento de conservación dependiendo tanto del deterioro que se presente como lo que se requiere recuperar de determinado objeto, ¿no? Se piensa que la actividad del restaurador es exclusivamente técnica, a veces se piensa que solo se requiere cierta habilidad manual, sin embargo no, es una actividad muy completa, amplia, en la que no solo requieres conocimientos científicos, tanto de química, física y biología, que puedan afectar a los objetos, al material constitutivo de los objetos, sino también conocer el contexto histórico en el que se generaron estos objetos. Eso determina con mucho las técnicas de manufactura que podremos encontrarnos en determinados objetos y a partir de ahí planear una intervención. En el caso de la pintura de Caballete había ordenanzas que determinaban con mucha precisión cómo debería estructurarse una pintura de Caballete. Y los maestros pintores pues tenían que certificarse para poder realizar estas obras. Entonces, eso es una gran ventaja para nosotros porque hay una cierta consistencia técnica en la elaboración de estas obras y, francamente, los tratamientos son sumamente estables por un lado, estas piezas, y por el otro lado los tratamientos, pues de alguna manera son, entre comillas, más sencillos, ¿no? Hay ocasiones en las que es evidente que hay arrepentimientos del propio autor, es decir, que la pintura se pintó de alguna forma y que en algún momento el pintor haya decidido que esa imagen no le gusta de la manera en que está ejecutada. Eso se analiza, por ejemplo, con luces especiales para poder determinar si efectivamente es un arrepentimiento del propio autor o es una intervención posterior. Incluso si fuese una intervención posterior, se busca determinar también si es parte de la segunda historia de la pieza y nos está dando una información adicional. Entonces, todo eso se tiene que analizar con técnicas tanto de iluminación como químicas, etc. Los objetos que exhibimos
sobre todo en este museo, no solo tienen el carácter artístico del momento que se produjeron y no solo nos reflejan las técnicas pictóricas que había en ese momento, sino que se vuelven ya documentos históricos, al grado que algunos de estos objetos se consultan para poder corroborar en físico pues las evidencias que se pueden encontrar incluso, por ejemplo, en proyectos arqueológicos de salvamento en la Ciudad de México, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios y cómo deciden que se debe restaurar? ¿Cómo deciden que las piedras muertas se vuelvan piedras vivas? Bien, bueno, mira, esto también es producto de un proceso histórico en esta actividad. Pues surge en Europa principalmente, en Francia y luego en Italia, en Inglaterra también. Pues esta necesidad de resguardar la memoria, de tener estos referentes. Y bueno, esto va evolucionando. En nuestro país también hay un celo por resguardar estas referentes, estas constancias, y sin embargo el qué hacer es un proceso, es decir, el qué hacer y cómo hacerlo en estos tiempos, pues tiene que ver también con el desarrollo del país, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, el desarrollo político. Y va constituyéndose poco a poco, gradualmente, a veces sin sentirlo, a veces conscientemente, toda una doctrina. Y sobre todo esto va a tener una caracterización muy singular después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí se reúnen los arquitectos en 1964 y crean lo que hoy en día conocemos como la Carta de Venecia. Y bueno, se ha acumulado una enorme cantidad de conocimiento, de tal manera que nos permite también establecer caminos o métodos para analizar rápidamente los proyectos, sean los propios del Estado mexicano, sean los de las entidades federativas o de los particulares. Entonces, a lo largo sobre todo del siglo XIX, finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pues se han constituido una serie de documentos, de normas, de recomendaciones. Algunas son leyes en los países. Nosotros tenemos una ley federal desde 1972 hasta nuestros días, que sigue totalmente vigente. Fue nutrida también por un pensamiento europeo en su momento. En Italia existió la Carta del Restauro, que fue muy importante como ley y fue como también punto de inspiración para la creación de muchas normas en el resto del mundo. Hoy en día la Carta del Restauro en Italia y en Europa son códigos éticos concertados entre los constructores, los diseñadores, los arquitectos, los especialistas y todas las ingenierías especializadas que pueden entrar en una actividad de restauro de un edificio antiguo, pero siempre subordinados a esos códigos éticos y a esas normas. ¿Cuál es el reto de restaurar arquitectura de tierra? Es tremendo porque cuando los sitios son abandonados, pierden su sombrero o su techo. Es lo primero que se derrumba en un edificio. Lo siguiente que se derrumba son los acabados, que es como toda la piel que protege la arquitectura. Entonces el principal reto es que tienes de alguna manera una ruina de lo que fue. Y la tierra es tan sensible al medio ambiente que cuando pierde su techo y su piel se convierte en un ser totalmente indefenso. Paquimé es excepcional por su estado de conservación. Eso quiere decir que está muy bien preservada. Es tan excepcional porque eran varios pisos, era como un multifamiliar donde la gente vivía. Y lo que vemos son estos vestigios de estos multifamiliares y cuando vean Paquimé, que es como una curva, es por la erosión del viento.
Paquimé está completamente recubierto de estas capas de arcilla que el tiempo se las va como llevando, la nieve, porque en Paquimé cae nieve, luego hay un sol brutal, hay lluvia. Entonces, ya que se desgastan estas capas que lo recubren, se vuelven a poner. Y este es el mantenimiento y pues este es el reto. Se requiere dinero, esfuerzo y una presencia permanente en los sitios para que se puedan preservar. Bueno, el Camino Real de Tierra Adentro, que además es declarado Patrimonio Mundial, todas las ciudades que cruza están hechas con tierra. La misma ciudad de Cuernavaca está la ciudad hecha con tierra. Los conventos del siglo XVI en todos sus núcleos son tierra con piedra. Las casas de todos los pueblos son tierra. Resulta que este país desde hace miles de años es de tierra y en la actualidad la gente sigue viviendo con tierra. Entonces, el conservar y preservar esta arquitectura de hace tantos años, son miles de años, es conservar nuestra herencia y nuestra identidad. La tierra es donde estamos, donde pertenecemos. Entonces, el hablar de arquitectura de tierra y preservar los vestigios prehispánicos es hablar de una arquitectura que ha tenido una continuidad, que es vigente. El Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa se inauguró en noviembre de 1984, en la fortaleza construida sobre un islote frente al puerto de Veracruz en el siglo XVI. En la época virreinal, fue el único puerto autorizado por la corona española para comerciar con la metrópoli. Testigo de eventos sobresalientes y monumento emblemático del puerto, en los últimos años del siglo XX se encontraba muy deteriorado. Así, a partir del año 2007, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emprendió un ambicioso programa de rescate y restauración del conjunto que incluyó la adecuación arquitectónica de la Casa del Gobernador, donde ahora funciona el Museo Arqueológico de Veracruz. En él se conservan más de 250 piezas prehispánicas que conforman la exposición permanente Las Culturas del Golfo. Se realizó también un diagnóstico del estado de conservación de la superestructura del fuerte y se diseñó una red de conductos pluviales que, siguiendo el curso del antiguo drenaje, descargará el agua de lluvia en un gran cárcamo con capacidad de contener hasta 375,000 litros de agua. También se hicieron trabajos de recimentación de la fortaleza. Se quitó el salitre a los muros, se restauró la plaza de armas y se retiraron revestimientos de cemento colocados en los años 70. Estos trabajos permitieron localizar y restaurar unos arcos que aparecen en una maqueta virreinal del fuerte que se conserva en el Museo del Ejército, en Toledo, España. En esa tarea está la Dirección de Sitios y Monumentos, que tiene a su cargo solamente 20,000 inmuebles, quizás también los de mayor interés cultural y también los de mayor interés para el Estado mexicano, que son los ¿cuáles? Pues los que expropió la administración de la Reforma Juarista. Iglesias. Los bienes de la iglesia. Son iglesias, es decir, no iglesias, templos, hospitales, colegios, infraestructura urbana y puentes virreinales. También algunos bienes federales que no necesariamente vienen de la iglesia, pero que son instalaciones militares, las fortalezas, fuertes, polvorines, algunas industrias, en fin. Pero digamos, en términos amplios, hasta lo que actualmente se ha caracterizado como el patrimonio histórico de la nación, es de propiedad privada y de propiedad federal, pero también hay de propiedad municipal, de propiedad estatal, de propiedad ejidal, de propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, ese es el universo de trabajo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Son arquitecturas vivas o ciudades intensamente vivas, con su actividad contemporánea económica a plenitud, su actividad política a plenitud. Creo que la actividad es neurálgica para el Instituto de Antropología, regular la actividad de la defensa del patrimonio
histórico en una situación llena de desafíos, llena de retos, de encarar las emergencias, las naturales y las antropológicas. ¿Sí? Por eso el trabajo de ustedes es una tarea de la República, no puede estar simplemente abierta a los despachos y a la iniciativa de gente talentosa o no. Necesita ser un trabajo de utilidad pública, es un trabajo republicano. Sí, efectivamente, y así lo señala la Ley Federal de Monumentos. La ley es una ley contundente, está acompañada inclusive de la Ley de la Administración Pública Federal para respetar también los derechos de que están consagrados en los primeros artículos de la Constitución, que son las garantías individuales. Y se vuelve un trabajo dialéctico entre lo público y lo privado, en donde lo que debe prevalecer pues, es el interés general, sin demérito y sin atropellar pues, las esencias también del derecho privado, pero desde luego con una rectoría del Estado mexicano. En la lista de Patrimonio Mundial, 193 corresponden a ciudades históricas y están inscritos en 74 países. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial con 10 ciudades inscritas. Eso significa un enorme reconocimiento al trabajo que nuestro país ha hecho en ese sentido y a la riqueza del patrimonio, pero también es una enorme responsabilidad de conservar adecuadamente esos organismos vivos que están sometidos permanentemente a los cambios que la sociedad impone el día de hoy. En el panorama mexicano, de estas 10 ciudades inscritas, tenemos un diapasón enormemente grande de ciudades como Tlacotalpan, que te recuerdo, tienen aproximadamente 10,000 habitantes, o el centro histórico de la Ciudad de México, que si bien no tiene una población enormemente numerosa, que ahí habita diariamente, sí tiene en cambio un enorme flujo de gente que circula, que llega aproximadamente a 1,000,000 de personas. Entonces las presiones que pueda sufrir en nuestro querido centro son enormemente desafiantes para una buena conservación. Cuando nosotros, es decir, México, inscribe un bien en la lista de Patrimonio Mundial, tiene el deber, la obligación, y no olvidemos que es un tratado internacional que se tiene que cumplir a cabalidad. ¿Y cómo se mide esto? A través de los informes periódicos del estado de conservación que se rinden cada 6 años al Comité de Patrimonio Mundial. Para saber el valor de este patrimonio tenemos que tener un inventario de lo desaparecido. Está ya el libro imprescindible de Guillermo Tovar sobre todo este patrimonio perdido en la Ciudad de México. Y sin embargo, a partir del siglo XX hay una intención por parte de los arquitectos del INAH de restaurar, de mantener, de conservar, pero al mismo tiempo de darle vida a los edificios, a las trazas, a los centros históricos. Yo creo que por suerte nuestro país desde el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se despertó un interés por conservar primero las antigüedades o algunas curiosidades antiguas, y gradualmente fue avanzando también este pensamiento por custodiar, por preservar, por resguardar pues las constancias de lo que hemos sido como habitantes de este territorio. ¿Cuál es el trabajo de la gente que está en la Coordinación Nacional de Monumentos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo investigan? ¿A qué problemas se enfrentan? Es un área de nuestra institución muy dinámica, tiene la geografía del país para arriba y para abajo,
en sus manos, y sin embargo conocemos muy poco de lo que ustedes hacen, que es fundamental. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos ahí? Es la unidad administrativa neurálgica del Instituto Nacional de Antropología hoy en día, por la enormidad en cuanto a calidad y en cuanto a número de inmuebles que tienen que proteger. Son alrededor de 120,000 inmuebles, 60 ciudades históricas tuteladas por decreto presidencial en los términos de la Ley de Monumentos vigentes, 10 ciudades reconocidas universalmente por sus aportaciones a la cultura universal, reconocidas también y tuteladas por la UNESCO. Entonces, el mantener normativamente la salvaguarda, la custodia, la conservación de la integridad y de la autenticidad de esos bienes es una tarea enorme. Y tienen que resolver en unos cuantos escritorios la enorme dialéctica de la destrucción, la conservación y mantener vivas las actividades económicas, administrativas, políticas, sociales y culturales de nuestros centros históricos y de los edificios históricos. Tanto los privados, que están regulados por el Instituto Nacional de Antropología y donde se hace prevalecer el interés general, y también mantener a resguardo y respetar el derecho privado, que los dos están en la Constitución en esta tensión dialéctica, ¿no? Desde su creación, México ha desempeñado un importante papel en la UNESCO, y en los últimos años la organización ha reconocido 10 ciudades bajo la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por su valor histórico, arquitectónico y urbanístico. El Centro Histórico de la Ciudad de México, sin duda por su historia, la arquitectura novohispana y la presencia de vestigios mexicas. El Centro Histórico de Puebla de Zaragoza, con sus barrios barrocos y sus fachadas cubiertas de azulejos. El Centro Histórico de Oaxaca, con su trazo urbano y el arte sacro de sus iglesias. Zacatecas, ciudad de cantera rosa que se levanta imponente en medio de las montañas. Morelia, la antigua Valladolid, que guarda en su centro histórico grandes tesoros arquitectónicos. La zona de monumentos históricos de Querétaro, que conserva el núcleo indígena integrado a los barrios trazados por los conquistadores españoles. En la región del Bajío, Guanajuato, una joya por sus edificios, calles subterráneas y sitios emblemáticos de la historia de México. San Miguel de Allende, con sus construcciones únicas del barroco mexicano, en las que se mezclan influencias criollas, indígenas y europeas. La ciudad amurallada de Campeche, ejemplo clásico de la arquitectura militar caribeña de los siglos XVII y XVIII. La ciudad portuaria de Tlacotalpan, ubicada en la ribera del río Papaloapan en Veracruz, con viviendas de colorido único que destacan en el exuberante paisaje de la costa. Durante el porfirismo, proliferaron los kioscos en las plazas. Conocidos como pabellones en Europa, llegaron a México en las últimas décadas del siglo XIX, promovidos por el afrancesamiento porfiriano y por influencia de la Belle Époque, cuyos artistas utilizaban el hierro fundido para crear estructuras novedosas. Muchos de estos kioscos funcionaban como cajas acústicas y se utilizaban como podio para oradores o para la presentación de conjuntos musicales. Un kiosco emblemático de la Ciudad de México es el de estilo morisco que se encuentra en la Alameda de Santa María la Ribera. Fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para la Exposición Universal de Nueva Orleans en 1884. Regresó a México a principios del siglo XX y tras permanecer unos años en la Alameda Central durante las fiestas del Centenario, se trasladó a su ubicación actual. Otro kiosco emblemático es el de la Alameda Central, que se construyó en 1889 y que Diego Rivera
pintó detrás de los personajes que aparecen en su mural Una tarde dominical en la Alameda. También de la época porfiriana, en la primera sección del bosque de Chapultepec, está el llamado Kiosco del Pueblo, con su base de cantera de 8 caras. Y en la plaza de Coyoacán se ha conservado por más de un siglo un kiosco con una cúpula de 16 gajos, que en la parte superior tiene el águila republicana. En el norte de la ciudad, en el Jardín de Santiago Tlatelolco, hay una peculiar construcción del arquitecto Mario Pani, que no es precisamente un kiosco, sino un monóptero, es decir, una construcción que en vez de paredes tiene columnas que sostienen el techo. Se colocó allí cuando se construyó la unidad Nonoalco-Tlatelolco en 1964. Raúl, me gustaría que nos contaras ahora sobre algunos ejemplos del trabajo de esta arquitectura frente a ciudades vivas, frente a edificios vivos. Tenemos, por ejemplo, templos que siguen funcionando como templos y que han requerido del trabajo de los restauradores. Tenemos espacios políticos como casas consistoriales, ayuntamientos, que requieren seguir siendo ayuntamientos con todos los servicios modernos, o edificios del siglo XVIII y XIX que han tenido que ser adaptados para museos o, como este, para una biblioteca. Platícanos de algunos de los ejemplos más importantes que te haya tocado atestiguar. Sí, desde luego, pues la restauración del castillo de Chapultepec, pues que originariamente y tiene sus antecedentes en la construcción de una edificación de palacio virreinal o un intento de palacio virreinal en ese lugar, y ulteriormente, bueno, se construye el Alcázar y otros edificios. Es el caso de la Ciudadela, pues se han ido apropiando de este espacio cada vez de una manera más intensa. Vemos que, digamos, también se conservan mejor. ¿Por qué? Porque se asean todos los días, porque se iluminan, porque se ventilan, pero además tienen un aprovechamiento social. Yo creo que hay estos desafíos, estos retos que requieren de imaginación, de creatividad y también un apego irrestricto a las normas que nos dicta la doctrina del restauro. Yo creo que es un quehacer apasionante, es un quehacer del que yo me felicito en el transcurso ya de mi larga vida, de que esté regido, tenga la rectoría, tenga las directrices, las orientaciones del Estado mexicano, para transmitirlos a las generaciones del futuro como un gran legado. Porque nos estás hablando de una arquitectura que se mueve con la ronda de las generaciones. No es que se mueva de un espacio a otro, sino que se mueve en el tiempo. En este sentido, George Kubler tendría razón. Nosotros le estamos inventando el tiempo a las cosas. Este edificio, para poder pasar de ser un edificio militar al peso contundente de ser el corazón del universo en una biblioteca, tuvo que haber tenido un trabajo de medición, un trabajo de adaptación, un trabajo muy, muy cuidadoso, pero que a la larga lo que estás heredando es la movilidad de la arquitectura. Yo creo que aquí se escribe una página de la historia de la arquitectura mexicana. En noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Antropología e Historia festeja el primer aniversario de la firma de los decretos que declaran monumentos históricos a Cuautla en Morelos y Real de 14 en San Luis Potosí. Cuautla está vinculada estrechamente con acontecimientos de la historia de México, desde la conquista hasta la Revolución. En el decreto se establece que la zona de monumentos históricos está conformada por 52 manzanas, en las que se ubican 19 edificaciones construidas entre los siglos XVI y XIX, algunas destinadas al culto y otras para el servicio público.
También se consideraron las fortalezas y trincheras levantadas cuando la ciudad fue sitiada por el realista Félix María Calleja durante la Guerra de Independencia, y José María Morelos la defendió valientemente con su ejército. Por su parte, Real de 14 ocupó un lugar prominente en la producción de plata durante el virreinato de la Nueva España. En torno a este mineral se asentaron haciendas que adquirieron una enorme importancia para la vida de la población y ejercieron una fuerte influencia también en los alrededores. Entre las edificaciones con valor histórico del sitio, destacan algunas creadas para el culto religioso y otras obras civiles de gran valor arquitectónico e histórico, por lo que su conservación integral es de interés nacional. En la declaratoria se establece que el INAH promoverá programas que divulguen y estimulen entre la población el conocimiento y respeto por estos lugares, que son patrimonio cultural de los mexicanos. Mucho se ha escrito sobre la devastación arquitectónica y ecológica de la Ciudad de México a lo largo de los siglos. La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, del recién fallecido historiador y cronista Guillermo Tovari de Teresa, es parte de esta abundante bibliografía. Es una obra hecha de fragmentos y suspiros por un pasado glorioso que ha dejado solo el recuerdo en fotografías, pinturas o documentos. ¿Qué fue de las 61 fuentes de la Ciudad de México? De sus acueductos y acequias. ¿Dónde quedaron los 16,000 libros de la biblioteca del convento de San Francisco de México, la mayoría impresos mexicanos del siglo XVI? Son algunas de las preguntas que plantea este libro, que nos habla de la conciencia histórica y las herencias perdidas.